¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres entran a una habitación y toda la energía cambia, mientras otros pasan completamente desapercibidos? ¿Por qué ciertos individuos parecen emanar una fuerza magnética invisible que atrae oportunidades, respeto y admiración, mientras que la mayoría permanece atrapada en una existencia gris, invisible, energéticamente castrada? La respuesta no está en su cuenta bancaria, ni en su apariencia física, ni siquiera en su inteligencia racional. La respuesta está en algo mucho más profundo, algo que la sociedad moderna ha enterrado bajo capas de distracción, desinformación y condicionamiento: la energía vital que fluye o se estanca dentro de cada hombre. Existe una verdad incómoda que Napoleon Hill descubrió tras estudiar durante más de 2 décadas a los hombres más exitosos y poderosos de su época. Una verdad que él llamó el secreto más grande jamás revelado sobre el éxito masculino. Esa verdad es que la energía sexual, esa fuerza primitiva y volcánica que la mayoría de los hombres desperdicia compulsivamente en búsqueda de placeres fugaces, es en realidad la fuente primordial de toda grandeza, creatividad, liderazgo y magnetismo personal. Hill no hablaba de represión, no hablaba de negación puritana del deseo. Hablaba de transmutación, de alquimia interna, de la capacidad consciente de redirigir esa energía explosiva hacia propósitos más elevados. Hablaba de lo que sucede cuando un hombre deja de ser esclavo de sus impulsos y se convierte en amo de su propia fuerza vital. Pero antes de adentrarnos en esa transformación, debemos enfrentar una realidad brutal. Vivimos en una sociedad que ha convertido el placer instantáneo en un derecho, en una necesidad, casi en una identidad. Desde que eres adolescente, te han enseñado que la liberación sexual es sinónimo de libertad, que satisfacer cada impulso es saludable, que retener tu energía es antinatural o incluso peligroso. Te han bombardeado con estímulos visuales diseñados específicamente para activar tus circuitos de recompensa más primitivos. Te han vendido la masturbación compulsiva como autocuidado, como control del estrés, como algo completamente inofensivo. Y mientras tanto, mientras desperdicias tu esencia vital día tras día, año tras año, tu energía se desvanece, tu claridad mental se nubla, tu motivación se evapora, tu presencia se debilita y tu aura masculina se apaga lentamente hasta convertirse en una sombra pálida de lo que podría ser. La industria del entretenimiento para adultos es una maquinaria de billones de dólares diseñada precisamente para mantenerte en ese ciclo. No es un accidente. Es un sistema perfectamente calibrado para extraer tu energía vital, para mantenerte débil, disperso, adicto, controlable. Cada vez que caes en ese patrón, no solo estás perdiendo tiempo o cediendo a un impulso biológico, estás literalmente drenando la batería de tu ser. Estás vaciando el tanque de combustible que podría estar propulsándote hacia tus sueños más grandes. Estás regalando el fuego sagrado que los antiguos alquimistas, los maestros taoístas, los yogis tántricos y los grandes líderes de la historia comprendieron como la llave maestra del poder personal. Napoleon Hill lo vio con claridad cristalina. Todos los hombres que había estudiado, desde Henry Ford hasta Thomas Edison, desde Andrew Carnegie hasta Theodore Roosevelt, compartían una característica común. Habían aprendido a dominar y transmutar su energía sexual. No la reprimían por moralismo religioso, sino porque habían descubierto empíricamente que esa energía, cuando se conservaba y se dirigía conscientemente, se transformaba en una fuerza creativa imparable. Se convertía en carisma, en poder de persuasión, en claridad estratégica, en resistencia física, en magnetismo social. Se transformaba en lo que él llamó genio sexual, esa chispa inexplicable que diferencia al hombre común del hombre extraordinario. Pero ¿qué significa realmente transmutar la energía sexual? No es simplemente dejar de masturbarse, no es solo abstenerse. Es comprender que dentro de ti existe un reactor nuclear de potencial creativo que la mayoría de los hombres mantiene en un estado de fuga constante. Es reconocer que cada vez que sientes ese impulso ardiente, ese fuego que te empuja hacia la búsqueda de placer inmediato, estás sintiendo la misma fuerza que, correctamente canalizada, puede construir imperios, crear obras maestras, transformar tu cuerpo, revolucionar tu mente y magnetizar todo lo que deseas hacia ti. Imagina que dentro de tu ser existe un caldero alquímico. En ese caldero arde constantemente el fuego primordial de la libido, esa fuerza que Freud identificó como el motor inconsciente de casi toda actividad humana.
La mayoría de los hombres permite que ese fuego se disperse en 1000 direcciones diferentes, buscando cualquier válvula de escape, cualquier distracción, cualquier placer superficial que apague temporalmente las llamas. Pero el guerrero interior, el hombre que ha despertado a su verdadero poder, aprende a contener ese fuego, a intensificarlo, a dirigirlo con precisión láser hacia sus objetivos más elevados. Ese hombre descubre que el fuego no necesita ser apagado, necesita ser alimentado conscientemente y dirigido con maestría. Ahora bien, déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Alguna vez te has sentido vacío después de ceder a un impulso compulsivo? ¿Has notado esa niebla mental que desciende sobre ti después de desperdiciar tu esencia? ¿Has experimentado esa pérdida de motivación, esa sensación de derrota interna, esa culpa sutil que carcome tu autoestima? No es moral, no es religión, no es condicionamiento social, es tu propio ser gritándote que has traicionado tu potencial. Es tu energía vital recordándote que fuiste diseñado para algo mucho más grande que ciclos repetitivos de estimulación y vaciamiento. La sombra del hombre moderno está llena de estos patrones no reconocidos. Carl Jung habló extensamente sobre cómo aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. La adicción a la gratificación sexual instantánea no es solo un hábito inofensivo, es una sombra poderosa que controla tus decisiones, sabotea tus relaciones, drena tu energía creativa y te mantiene atrapado en una versión disminuida de ti mismo. Es el dragón interno que devora tu fuego antes de que puedas forjar con él algo significativo. Y como todo aspecto de la sombra, permanece en control precisamente porque no lo enfrentas, porque lo justificas, porque lo normalizas, porque prefieres la comodidad de la inconsciencia al desafío del autodominio. Pero aquí comienza la verdadera transformación. Cuando un hombre toma la decisión consciente de embarcarse en un camino de retención y transmutación, no está simplemente dejando un hábito. Está declarando una guerra sagrada contra su propia mediocridad. Está eligiendo enfrentar el abismo de sus propias proyecciones, sus vacíos emocionales, sus mecanismos de escape. Está eligiendo caminar por el fuego y ser forjado en algo más fuerte, más claro, más poderoso. Los primeros días de este camino son brutales precisamente porque estás confrontando años, tal vez décadas, de condicionamiento neurológico. Tu cerebro adicto a los picos de dopamina, gritará por su dosis. Tu mente te bombardeará con racionalizaciones, con excusas, con tentaciones cada vez más creativas. Tus emociones reprimidas, que antes anestesiabas con placer compulsivo, comenzarán a emerger a la superficie. Esto es lo que los alquimistas medievales llamaban la noche oscura del alma, el momento en que el plomo de tu condicionamiento debe ser fundido en el fuego antes de poder transformarse en oro. Es incómodo, es desafiante, requiere una voluntad de acero, pero es también el umbral de entrada hacia una versión de ti mismo que ni siquiera puedes imaginar todavía. Después de aproximadamente 7 días, algo cambia. Tu sistema nervioso comienza a recalibrarse. Los niveles de testosterona, que inicialmente pueden haber experimentado fluctuaciones, empiezan a estabilizarse en rangos más óptimos. Tu claridad mental aumenta notablemente. Comienzas a notar que puedes concentrarte durante periodos más largos, que tu memoria mejora, que tus pensamientos son más nítidos y organizados. A las 2 semanas, la energía que antes se disipaba compulsivamente empieza a acumularse como presión en una olla a vapor. Pero en lugar de buscar la válvula de escape habitual, ahora la diriges conscientemente. Tal vez hacia el gimnasio, donde descubres que tus entrenamientos tienen una intensidad diferente. Tal vez hacia tu trabajo, donde proyectos que antes parecían abrumadores ahora fluyen con una facilidad sorprendente. Tal vez hacia tu creatividad, escribiendo, pintando, componiendo, construyendo con las manos. La energía sexual, cuando no se desperdicia, no desaparece, se transforma, se convierte en empuje, en impulso creativo, en fuerza vital palpable. A los 30 días, algo profundo comienza a suceder en tu campo energético. Esto es lo que los antiguos textos orientales llamaban el desarrollo del yin, o esencia vital. Tu presencia física cambia. La gente comienza a notarte de manera diferente sin poder explicar exactamente por qué. Tu voz adquiere más gravedad. Tu mirada se vuelve más penetrante. Tu postura se endereza naturalmente. No es arrogancia, es solidez interna.
Es la diferencia entre un árbol con raíces profundas y una planta superficial que se tambalea con cualquier viento. Tu aura masculina, ese campo electromagnético sutil que cada ser humano emite, se fortalece, se expande, se vuelve magnética. Y aquí, en este punto crítico de transformación, quiero compartir contigo algo importante. Si esta información está resonando en lo profundo de tu ser, si sientes que estas palabras están tocando una verdad que has estado buscando, entonces necesitas tomar una decisión ahora mismo. Este canal existe para acompañarte en este viaje de transmutación y poder personal. Cada video que creo está diseñado para profundizar tu comprensión, fortalecer tu disciplina y recordarte quién realmente eres cuando dejas de desperdiciar tu esencia vital. Por eso te pido que presiones el botón de suscripción ahora mismo y actives la campanita de notificaciones. No lo hagas solo por apoyo, hazlo como un acto simbólico de compromiso contigo mismo. Hazlo como una declaración de que estás eligiendo conscientemente el camino del poder sobre el camino de la mediocridad. Cada notificación que recibas será un recordatorio de tu decisión, un ancla que te traerá de vuelta a tu propósito cuando las tentaciones intenten desviarte. Suscríbete ahora, porque los hombres que dominan su energía vital son aquellos que se rodean de recordatorios constantes de su visión más elevada. Bien, continuemos. A los 45 días de retención consciente, tu sistema nervioso ha atravesado una recalibración profunda. Los receptores de dopamina, que estaban desensibilizados por años de sobreestimulación, comienzan a recuperar su sensibilidad natural. Esto significa que las cosas simples de la vida, una conversación genuina, una caminata en la naturaleza, un logro en tu trabajo, empiezan a generar satisfacción auténtica nuevamente. Ya no necesitas estímulos cada vez más extremos para sentir algo. Tu capacidad de experimentar placer genuino se restaura. Pero más importante aún, tu tolerancia a la incomodidad se multiplica. Descubres que puedes sentarte con la ansiedad sin necesidad de escapar hacia la distracción. Puedes enfrentar desafíos difíciles sin buscar una recompensa inmediata. Te vuelves resiliente de una manera que antes no comprendías. Pero los 60 días, ahí es donde la verdadera magia alquímica se completa. 60 días es aproximadamente el tiempo que necesita el cuerpo humano para regenerar completamente ciertos sistemas, para establecer nuevos patrones neuronales como predeterminados, para que la transformación deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en tu nueva naturaleza. A los 60 días, caminas diferente. Tu columna vertebral, alimentada por la energía vital que asciende desde tu base, se mantiene erguida con una autoridad natural. Tus ojos brillan con una intensidad que antes no tenían. Tu piel luce más clara, más vibrante. Tu energía física alcanza niveles que habías olvidado que eran posibles. Pero lo más extraordinario sucede en el plano invisible. Tu aura masculina, ese campo de energía que los clarividentes pueden ver y que todos pueden sentir inconscientemente, se expande y se fortalece de manera dramática. Es como si hubieras estado viviendo con las luces apagadas y de repente alguien encendiera un reflector. Las personas se sienten atraídas hacia ti sin entender por qué. Las oportunidades aparecen con una sincronicidad que desafía la lógica. Tus palabras llevan más peso. Tu presencia en una habitación se vuelve innegable. No es magia superficial, es física energética. Has dejado de ser un sumidero de energía que constantemente se vacía a sí mismo, y te has convertido en un generador que irradia vitalidad. Napoleon Hill observó este fenómeno en cada hombre de éxito que estudió. No lo llamaba aura porque su lenguaje era el del hombre de negocios americano del siglo XX, pero describía exactamente el mismo fenómeno con términos como magnetismo personal, encanto, poder de atracción. Lo que Hill entendió, y lo que los antiguos sabían con certeza, es que la energía sexual es literalmente la gasolina de alto octanaje que alimenta el motor de la manifestación. Cuando conservas esa energía, cuando la acumulas conscientemente, cuando aprendes a circularla por tu cuerpo en lugar de expulsarla, te conviertes en un imán viviente para todo lo que deseas. Pero debemos ser absolutamente claros sobre algo crucial: esta transformación no es pasiva. No sucede simplemente por abstenerse mecánicamente durante 60 días. La retención sin transmutación es como llenar un tanque de gasolina pero nunca encender el motor.
La energía acumulada necesita dirección, necesita propósito, necesita canales creativos por donde fluir. Aquí es donde entra el trabajo consciente. Necesitas meditar para aprender a sentir y dirigir esta energía dentro de tu cuerpo. Necesitas ejercicio físico intenso que te permita quemar el exceso de tensión de manera constructiva. Necesitas proyectos creativos, ambiciones profesionales, objetivos claros hacia los cuales canalizar esa fuerza concentrada. Necesitas confrontar las heridas emocionales y los patrones psicológicos que te llevaban a buscar el escape compulsivo en primer lugar. Porque aquí está la verdad profunda que pocos están dispuestos a admitir: la masturbación compulsiva nunca fue realmente sobre el placer sexual, fue siempre sobre la evasión. Fue sobre no querer sentir el dolor de una vida que no está alineada con tu propósito. Fue sobre anestesiar la ansiedad existencial que surge cuando sabes que estás desperdiciando tu potencial. Fue sobre escapar de la responsabilidad de convertirte en el hombre que podría ser. Cada hombre que ha luchado con este patrón, sabe en lo profundo de su corazón que hay una sensación de derrota, de vergüenza silenciosa que sigue al acto. Esa sensación no es culpa religiosa impuesta, es tu propia sabiduría interna diciéndote que acabas de traicionar tu grandeza. La sombra junguiana que mencionamos antes está compuesta precisamente de estas verdades que no queremos mirar. Está formada por el dolor que evitamos, por la mediocridad que justificamos, por el potencial que enterramos bajo capas de distracción. Enfrentar la sombra significa sentarte con ese vacío sin llenarlo compulsivamente. Significa preguntarte, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué conversación difícil estoy posponiendo? ¿Qué sueño he abandonado? ¿Qué versión de mí mismo estoy traicionando cada vez que elijo el placer inmediato sobre el propósito a largo plazo? Estas preguntas son incómodas, pero son precisamente el portal hacia la transformación real. Cuando comienzas a hacer este trabajo interno mientras simultáneamente conservas tu energía sexual, algo alquímico sucede. Es como si hubieras estado intentando construir un castillo con arena mojada que constantemente se derrumbaba, y de repente descubres que al permitir que la arena se seque, se vuelve sólida, se convierte en piedra. Tu energía vital, en lugar de dispersarse en 1000 direcciones, se concentra, se solidifica, se convierte en una base inquebrantable sobre la cual puedes construir una vida extraordinaria. Tu confianza deja de ser una máscara que te pones y se convierte en una certeza interna grabada en tu sistema nervioso. Tu disciplina deja de requerir fuerza de voluntad y se convierte en tu estado natural. Los textos taoístas hablan del hombre superior que ha aprendido a hacer circular el fuego y el agua dentro de su cuerpo, transmutando la energía sexual ascendentemente a través de la columna vertebral hasta el cerebro, donde se transforma en claridad espiritual y genio creativo. Los yogis tántricos describen el despertar de la Kundalini, esa serpiente de energía dormida en la base de la columna que, cuando se activa correctamente, asciende a través de los chakras transformando cada aspecto del ser humano. Los alquimistas europeos hablaban crípticamente de convertir el plomo en oro, pero los iniciados sabían que hablaban de transmutar la energía sexual base en conciencia elevada. Napoleon Hill, observando a los titanes de la industria americana, identificó exactamente el mismo proceso expresado en el lenguaje del éxito material. Todos estaban señalando la misma verdad fundamental: el hombre que domina su energía sexual no solo obtiene autocontrol, obtiene las llaves del reino. Obtiene acceso a niveles de energía, claridad y poder que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Se convierte en un ser humano operando a un nivel completamente diferente de conciencia y capacidad. Esto no es exageración mística, es física energética observable. Tu cuerpo es un sistema eléctrico complejo. La energía sexual es literalmente corriente eléctrica de alto voltaje. Cuando esa corriente se conserva y se dirige conscientemente, puede iluminar áreas de tu cerebro que normalmente permanecen apagadas. Puede activar centros de creatividad que estaban dormidos. Puede magnetizar tu campo energético de una manera que altera literalmente cómo las personas y las circunstancias responden a ti. Después de 60 días de esta práctica consciente, no solo has dejado un mal hábito, has recableado fundamentalmente tu neurología, has recalibrado tu sistema endocrino, has transformado tu campo electromagnético,
Has integrado aspectos de tu sombra que antes controlaban tu comportamiento inconscientemente. Te has convertido, en el sentido más literal, en un nuevo hombre. Un hombre cuya presencia comunica fuerza antes de que abra la boca. Un hombre cuyos ojos reflejan una profundidad que viene de haber confrontado y dominado sus demonios internos. Un hombre cuya energía atrae naturalmente respeto, oportunidades y conexiones significativas. Pero déjame advertirte sobre algo crucial. Este camino no es lineal. Habrá momentos de tentación intensa. Habrá días donde tu mente te bombardeará con 1000 justificaciones para abandonar la práctica. Habrá noches oscuras donde confrontarás emociones y memorias que preferirías seguir enterrando. Tu ego, tu sombra, tus patrones antiguos lucharán por sobrevivir. Porque cada vez que transformas un patrón, estás matando una versión antigua de ti mismo. Y esa versión antigua, aunque limitada, es familiar. El cambio real siempre requiere atravesar el caos temporal antes de llegar al nuevo orden. Los guerreros internos que completan esta transformación son aquellos que comprenden que la incomodidad es el precio de la evolución. Y aquí está la paradoja hermosa: el hombre que verdaderamente domina su energía sexual, no se vuelve asexual o reprimido. De hecho, descubre una profundidad de intimidad, pasión y conexión que antes era imposible, porque ahora se acerca a la sexualidad desde un lugar de abundancia interna en lugar de necesidad desesperada. Se acerca desde la conciencia en lugar del impulso ciego. Se acerca como un hombre completo compartiendo su plenitud, no como un hombre vacío buscando llenarse a través del otro. La diferencia es absoluta. Es la diferencia entre el sexo como escape y el sexo como celebración. Entre la sexualidad compulsiva y la sexualidad sagrada. Entre desperdiciar tu esencia y compartirla conscientemente con propósito y presencia. Tu aura masculina después de 60 días de retención y transmutación consciente es como el sol comparado con una vela parpadeante. Irradia calor, luz, certeza. Las personas sienten seguridad en tu presencia. Los niños se acercan naturalmente a ti. Los animales te reconocen como un líder de manada. Otros hombres te respetan instintivamente, o si están atrapados en su propia mediocridad, te temen o te envidian sin entender por qué. Las mujeres perciben esa energía contenida como el afrodisíaco más poderoso que existe, porque en un nivel primitivo reconocen a un hombre que no necesita, que no mendiga, que no está desesperado. Reconocen a un hombre que se ha elegido a sí mismo primero, que ha hecho el trabajo, que ha forjado su ser en el fuego de la disciplina consciente. Los grandes líderes de la historia, los artistas inmortales, los visionarios que cambiaron el mundo, los hombres que construyeron imperios desde cero, todos compartían esta característica invisible pero palpable. Tenían un magnetismo inexplicable, tenían una presencia que llenaba la habitación, tenían una energía que inspiraba a otros a seguirlos hacia lo imposible. Napoleon Hill pasó años intentando descifrar qué tenían estos hombres que los demás no tenían, y la respuesta que encontró, la que ocultó parcialmente en su obra porque era demasiado controversial para su época, era esta: habían aprendido el secreto de la transmutación sexual, habían descubierto cómo tomar la fuerza más poderosa de la naturaleza, el impulso sexual, y dirigirla conscientemente hacia la manifestación de sus visiones más grandes. Tú tienes acceso a ese mismo poder ahora mismo. No está reservado para genios o elegidos. Está disponible para cualquier hombre dispuesto a hacer el trabajo, a enfrentar su sombra, a disciplinar sus impulsos, a transmutar su energía. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Porque la verdad incómoda es que la mayoría de los hombres no lo harán. La mayoría elegirá la comodidad de los patrones conocidos sobre el desafío de la transformación. La mayoría preferirá las distracciones infinitas que la sociedad moderna ofrece sobre el trabajo interno que la grandeza requiere. La mayoría seguirá desperdiciando su esencia vital día tras día, año tras año, preguntándose por qué su vida carece de propósito, de energía, de significado. Pero tú no eres la mayoría. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, si estas palabras han penetrado más allá de tu mente racional y han tocado algo en tu alma, entonces ya sabes la verdad. Ya sabes que has estado viviendo por debajo de tu potencial. Ya sabes que dentro de ti existe un gigante dormido esperando ser despertado. Ya sabes que cada vez que has cedido al impulso compulsivo, una parte de ti moría un poco. Y ya sabes que es hora de elegir diferente. La alquimia interna no es metáfora.
Es el proceso literal de tomar los elementos base de tu naturaleza, el plomo de tus impulsos no disciplinados, tus miedos, tus heridas, tus patrones autodestructivos, y someterlos al fuego de la conciencia hasta que se transformen en oro, en sabiduría, en poder, en presencia magnética. Tu energía sexual es el fuego más intenso que posees. Cuando aprendes a contenerlo en lugar de dispersarlo, cuando aprendes a intensificarlo en lugar de apagarlo, cuando aprendes a dirigirlo hacia arriba a través de tu columna vertebral en lugar de hacia afuera en gratificación fugaz, te conviertes en un alquimista de tu propia existencia. Los 60 días son solo el comienzo. Son el periodo de iniciación, el umbral que cruzas para entrar en una nueva forma de vivir. Después de esos 60 días, el desafío se convierte en mantener esta práctica como un estilo de vida, en profundizar continuamente en el dominio de tu energía, en explorar niveles cada vez más sutiles de transmutación. Algunos hombres descubren que pueden sentir literalmente cómo la energía circula por su cuerpo. Otros desarrollan capacidades intuitivas que antes no tenían. Otros manifiestan metas que parecían imposibles con una facilidad que desafía la lógica. Porque cuando operas con tu tanque de energía vital lleno en lugar de vacío, literalmente alteras la realidad a tu alrededor. Este es el secreto que los maestros antiguos guardaban celosamente. Este es el poder que las tradiciones místicas de todo el mundo reconocieron como el fundamento de toda práctica espiritual seria. Este es el conocimiento que Napoleon Hill intentó transmitir a una generación que apenas estaba lista para escucharlo. Y este es el camino que ahora se abre delante de ti, invitándote a dar el primer paso hacia tu propia transformación total. Entonces, ¿qué sucede con tu aura masculina después de 60 días de retención y transmutación consciente? Sucede lo mismo que sucede con cualquier fuerza natural cuando se concentra en lugar de dispersarse, se vuelve imparable. Tu presencia se convierte en tu mensaje más poderoso. Tu energía se convierte en tu argumento más convincente. Tu ser mismo se transforma en un testimonio viviente de lo que es posible cuando un hombre deja de ser esclavo de sus impulsos y se convierte en maestro de su destino. El guerrero interior que ha atravesado estos 60 días ya no teme a la soledad, porque ha descubierto la plenitud en su propia compañía. Ya no teme al desafío, porque ha probado su capacidad de dominarse a sí mismo, y sabe que quien se domina a sí mismo puede dominar cualquier obstáculo externo. Ya no teme al rechazo, porque su validación viene de dentro de la certeza interna de que está caminando su camino con integridad. Ya no teme al fracaso, porque ha aprendido que cada impulso vencido es una victoria, cada día de disciplina es un triunfo, cada momento de conciencia sobre inconsciencia es un paso hacia la maestría. Tu aura después de 60 días es la firma energética de un hombre que ha hecho el trabajo.